Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Quieres saber qué es la psicología y qué estudia? Bien, en el video te digo eso y más. Vamos con el video, psicocientíficos. La psicología surge como una rama de la filosofía. Proviene del término griego psique o psico, que significa alma o actividad mental, y logía, que significa estudio. La psicología se define como el estudio de la mente y el comportamiento, según la Asociación Americana de Psicología. Es el estudio de la mente, cómo funciona y cómo afecta el comportamiento. La psicología tiene un campo de estudio vasto, ya que se centra en la mente y las experiencias humanas, desde diversas perspectivas, corrientes y metodologías. Algunas de ellas son más próximas a las ciencias duras y al empleo del método científico, mientras que otras no lo consideran apropiado para el objeto de estudio y prefieren construir métodos y abordajes propios. En este sentido, esta ciencia social se interesa por los procesos de la percepción, la motivación, la atención, la inteligencia, el aprendizaje, el pensamiento, la personalidad, el amor, la conciencia y la inconsciencia, pero también por las relaciones interpersonales y por el funcionamiento bioquímico del cerebro. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología o qué estudia? Bien, más adelante te lo explico. La psicología es una ciencia relativamente nueva, desprendida de la filosofía a partir del siglo XVIII. Esto a raíz de las doctrinas filosóficas del empirismo, que empezó a comprender la conducta humana como una serie de estímulos y respuestas determinadas por nuestra biología. Así nace la psicofisiología, precursora del campo psicológico. Con el ingreso de las ciencias formales al panorama del saber, se da inicio a la posibilidad de una psicología ya no meramente teórica, sino incluso experimental. El primer laboratorio de psicología experimental se fundó en la Universidad de Leipzig gracias a Wundt, esto en Alemania en el año 1879. Por cierto, si quieres conocer más de Wundt, arriba te dejaré una tarjeta con el video que hicimos hablando de él. Está muy interesante, velo. A partir de entonces surgirían diversas ramas de explicación teórica y práctica de la mente humana, inaugurando un área del saber muy vasta y diversa como lo es la psicología el día de hoy. La psicología es muy compleja y cuenta con diversas ramas, cada una con un objeto de estudio y metodología propios. Las ramas de la psicología son psicología de la salud, psicología clínica, psicología educativa, psicología organizacional y psicología social, entre otras. Por cierto, en los comentarios te dejaré un video sobre qué es cada una. Dentro de la psicología existen corrientes teóricas, las principales son estructuralismo. Esta corriente, aparecida en 1890, incluye a los miembros de la tradición de investigación psicológica inaugurada por Wundt. Edward Titchener fue su principal representante y defendió la idea de que el objetivo de la psicología debía ser descubrir los elementos básicos de la conciencia y el modo en el que interactúan entre ellos para crear los procesos mentales. Funcionalismo. Una de las principales corrientes de la psicología de las aparecidas a principios del siglo XX. El funcionalismo, que nació en la primera década del siglo XX, supone un rechazo al enfoque estructuralista. En vez de centrarse en estudiar los componentes de la mente, tenía como objetivo entender los procesos mentales. No se centraba en las piezas, sino en el funcionamiento. Es decir, las funciones psicológicas que se llevan a cabo dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestro cuerpo. La corriente psicodinámica apareció por primera vez a través de la obra de Sigmund Freud en los últimos años del siglo XIX. Se basaba en la idea de que el comportamiento humano, tanto en sus movimientos, pensamientos y emociones, es el producto de una lucha de fuerzas opuestas que tratan de imponerse una a la otra. Esta lucha es inconsciente, pero según los seguidores de esta corriente, puede ser reconocida a través de la interpretación de sus manifestaciones simbólicas.
El conductismo se consolidó poco después del psicoanálisis y apareció siendo una corriente de la psicología que se oponía a Freud y a sus seguidores, pero también a muchos otros investigadores con tendencia hacia el mentalismo. Al contrario que estos últimos, los conductistas enfatizaban la importancia de basar la investigación en elementos observables del comportamiento humano, evitando al máximo la especulación no justificada y huyendo de la interpretación de los actos en clave simbólica. ¡Ey! Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Aquí es el único lugar donde vas a encontrar contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? Cognitivismo. El cognitivismo se consolidó como una corriente de la psicología a finales de los años 60. Y fue una reacción al conductismo de Skinner. Supuso una vuelta al estudio de los procesos mentales que no eran demasiado tenidos en cuenta por los conductistas, y esto hizo que apareciese una nueva preocupación por las creencias, las emociones, la toma de decisiones, en general los procesos cognitivos. En esto se centra esta corriente teórica. La Gestalt nació en Alemania para estudiar procesos psicológicos relacionados con la percepción y con el modo en el que se llega a soluciones ante problemas nuevos. Para estos investigadores, tanto al ver una imagen como al tener una idea, somos capaces de crear una imagen global acerca del entorno y sus potencialidades, en vez de limarnos a acumular información pieza por pieza acerca de lo que nos rodea y luego hacer que las evoquemos estas creencias. Bien, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología o qué estudia la psicología? Lo que estudia la psicología es la conducta humana, esto con relación al ambiente y a los procesos cognitivos y emocionales que la pueden desencadenar. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Recuerda suscribirte, darle like y, por cierto, aquí te dejo un video que te va a resultar muy interesante. También recuerda compartir nuestro video. Nos vemos pronto, psicocientíficos.